Buenos días. El ponente anterior ha parecido excepcional. Estoy de acuerdo en todo lo que decía. Por tanto, voy a procurar no aburrirles repitiendo ideas. Yo tengo que exponer la perspectiva de un titular de centro privado, no solo la mía, la del Colegio Virgen de Europa, también la de la Asociación de Colegios Privados en la que estoy incorporado, que tenemos todos una problemática similar. La tesis principal que voy a defender es que vivimos en un contexto no de reforma educativa, sino de transformación, y que esta transformación se está viendo obstaculizada por el proteccionismo cultural de cada país, que impide que realmente se produzca una libre competencia de ideas y de proyectos. Esa es la tesis. Bien, comenzaré redundando sobre la idea de que es un hecho con el que estamos conviviendo. Ni siquiera es el futuro, es el presente, que las cosas están cambiando a una gran velocidad. Simplemente voy a dar algún pequeño dato de mi centro. En este momento, 20 chicos de cuarto de ESO están pasando un curso académico fuera de España. Seguramente todos los que están aquí, que están trabajando en algún centro, tienen una perspectiva semejante o quizás más alumnos han salido. Tenemos familias que constantemente vienen al despacho a decirnos, por 2 o 3 años, salimos fuera, Qatar, Dubái, Singapur, bueno, dispersión por todo el mundo porque, gracias a Dios, el sistema económico español aprendió en la crisis a proyectarse fuera, pero los técnicos superiores, los técnicos medios, tienen que salir fuera. Por tanto, familias que se mueven. Estamos hartos de ver cómo nuestros antiguos alumnos encuentran trabajo fuera de España. Es difícil medir cuántos son los jóvenes que están en la diáspora, porque hay varios factores que distorsionan. Uno de ellos es que algunos de los que salen son antiguos emigrantes nacionalizados en España que vuelven a sus países. Esos distorsionan la estadística. Y también hay otra distorsión, que algunos de los que no salen por mucho tiempo no figuran en la estadística. Pero hablar de en torno a 1 millón de personas que está fuera no es exagerar. Son hechos, no estamos hablando del futuro. Es algo que ya está pasando. Por tanto, es lógico que las familias estén muy preocupadas porque los chicos que crecen hoy en día no sean de su pueblo, que tengan una mirada mucho más amplia. Pero hay un problema. Las reformas educativas que se llevan emprendiendo, yo hablaría hasta desde la ley Villar para sí, que muchas tienen un texto parecido, se chocan constantemente contra un gran paquidermo. 670.000 profesores que educan a 8.111.000 alumnos no se mueven con facilidad. Yo creo que hay una especie de pensamiento mágico en la forma de pensar de los ministerios de educación. Hago una ley y cambia el sistema educativo. Todos sabemos de la capacidad de resistencia blanda que tienen los sistemas. No se enfrentan, no discuten, no pelean, no protestan. La inacción es mucho más fuerte. Y para poder transformarse hace falta ilusión y acción. Y las leyes no suelen crear esto. Yo les invitaría a releer la LOMCE, ahora que está a punto de suspenderse totalmente, el apartado 6º. El apartado 6º de la LOMCE es revolucionario. Reconoce todo, que cambia el perfil del alumno, que el centro de la enseñanza son las competencias y los conocimientos, no solo los conocimientos, que los métodos tienen que cambiar, que el alumno del futuro no es como el del presente. Lo dice todo. Si no estuviese en la ley, pensaríamos que sería un texto crítico de un pedagogo visionario. Ahí está. Pero lo difícil no es decir lo que hay que hacer. Quizás por eso admiramos a algunos directores de centros valientes que hacen las cosas que dicen que tienen que hacer, porque es mucho más difícil hacer que decir lo que hay que hacer. Y la ley dice lo que hay que hacer, luego ni siquiera es capaz en el articulado de dar la oportunidad de que se haga. En realidad, para internacionalizarnos,
No solo tenemos que hacer que nuestros alumnos se muevan por el territorio, no solo tenemos que dotarles de conocimientos internacionales. Por cierto, que este currículum español nuestro, que dicen que es exigente, tiene nivel, no incluye ningún conocimiento básico de literatura universal, por no decir muchas otras cosas. Es un currículum de nuestro pueblo, no es un currículum internacional en absoluto. Quizás por eso tendríamos que pedir a este gran paquidermo, que es el sistema educativo español, que dejara a los centros que están dispuestos a transformarse alguna ventana de oportunidad. Antes, con leyes mucho más duras y más exigentes, existían los centros experimentales, los centros piloto, que podían hacer las cosas de otra manera. Querría convencer a nuestras autoridades educativas que la unidad de cambio educativo no es la ley, es el centro educativo. Y si queremos realmente transformarnos en la mirada internacional, pero también en el currículum y en los métodos, necesitamos libertad. El proteccionismo del que hablaba al principio de la ponencia consiste en no dejar hacer. Y ese no dejar hacer es estar permanentemente teniéndose que adaptar a una acumulación de trabas que casi tienes que estudiar solo para conocerlas, ¿no? No permite la libertad de proyectos educativos. Hemos podido viajar por muchos países, hemos estado en Copenhague este año, en Canadá. Sinceramente, no todos los sistemas educativos tienen esas trabas, ni en el currículum, ni en los métodos, ni en las exigencias externas. En un contexto donde puedes competir por hacer proyectos educativos diferentes, surgen ideas diferentes. Y aquí, en cambio, las que surgen tienen que estar combatiendo con las trabas externas. Para que realmente se pueda internacionalizar nuestro sistema educativo, tiene que ceder, tiene que hacerse más flexible, tiene que permitirnos ser heterodoxos, tiene que dejar que el currículum educativo pueda variar. Dentro de un rato intervendrán los representantes del Bachillerato Internacional, que están siendo para muchos de nosotros esa especie de áncora de salvación, porque ellos en realidad han leído lo que necesita el nuevo perfil de estudiante y han propuesto un nuevo programa de formación adaptado al futuro. Y ese nuevo perfil de estudiante no es solo porque lo diga el Bachillerato Internacional. Si miramos, por ejemplo, a Tony Wagner, que estuvo hace 3 años aquí en el Global Education Forum, todos hablan de lo mismo. Pero es que si vemos el marco europeo de educación, que se aprobó hace más de 8 años, también se está hablando de lo mismo. No es que haya un visionario que ve un perfil, no, es que todo el mundo ve que ha cambiado el perfil. Y necesitamos, verdaderamente, necesitamos poder llevarlo a cabo. Y para eso tenemos que poder mirar a quienes lo están haciendo, mirar a quienes están siendo la avanzadilla y poder imitarles. Pero insisto, para poder imitarles necesitamos romper el proteccionismo de los sistemas educativos que impiden que seamos diferentes. ¿Por qué no puede haber una circulación libre de profesores, una equivalencia de titulaciones? ¿Por qué no puede haber una aceptación de titulaciones de alumnos extranjeros? ¿Por qué no podemos dar aquí programas extranjeros que sean equivalentes a las titulaciones de nuestro país? ¿Por qué vivimos el ridículo de que el Bachillerato Internacional sea de entrada preferente en muchas universidades de las top 10 del planeta y aquí los chicos tengan que pasar por unos baremos que encima les están perjudicando? Solo en un contexto de liberalización del sistema educativo podrá modificarse. Yo pondría la comparación que teníamos con el sistema económico. Hubo un gran esfuerzo para acabar con los aranceles, con las aduanas, para facilitar el libre comercio. ¿Por qué no hacemos lo mismo en educación? ¿Por qué no rompemos todas las trabas que impiden la libre elección de sistemas educativos?
Dejemos de utilizar el sistema educativo como un aparato ideológico desde el cual el poder quiere controlar lo que piensan y lo que hacen sus ciudadanos. Y utilicemos el sistema educativo como una adaptación de los países a su futuro. Esa es la tesis que yo, en realidad, una única tesis, de vez en cuando hay que centrarse en algo, quiero defender. Cambiar los métodos. Eso es internacionalizarnos. Vengo de Calgary, un colegio, Master School and Academy. Un colegio que adaptaba las aulas a los estilos de aprendizaje y los chicos elegían dónde podían irse en función de si eran más visuales, si eran más auditivos, si eran más abstractos, si eran más concretos. A mí me gusta eso. Un colegio en el que la unidad de educación era el proyecto, lo que llamaban ellos aventura de aprendizaje, en vez de la asignatura, en vez del contenido que tengo que memorizar. A mí me gusta eso. Un colegio donde los chicos trabajaban en equipos y donde el profesor daba muy poca clase, enfocaba el tema. Lo importante era lo que los alumnos hacían. A mí me gusta eso. Un colegio en el que el profesor no era un juez que estaba evaluando permanentemente a los alumnos. Ese tipo de jueces que dicen, son un desastre, les he tenido que suspender a todos. Y yo le miro y le digo, ¿solo ellos son un desastre si usted les ha tenido que suspender a todos? También usted será un desastre. Pues no, un colegio donde la base está en la autoevaluación y el crecimiento del alumno es el que él ve que va obteniendo y no solo el que el juez le va dando. Un colegio donde el profesor es un entrenador que acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje. A mí me gusta eso. Y la pregunta es, ¿yo puedo hacer eso? Sí, como sucedió en las pruebas de tercero del año pasado, los niños de primaria tenían que aprenderse las capitales de los países de Europa. Y si no se las aprendían, no había nivel. Eso es que no haya nivel de verdad. Un niño de tercero de primaria perfectamente asocia un nombre a otro. ¿Sabe algo de Letonia? ¿Sabe algo de Kosovo? Podrá decir cuál es su capital, pero no sabrá nada más. Eso no es saber. Eso no es saber. Eso es repetir de memoria un contenido. Creo que tenemos la buena suerte, nos lo tendrá que ratificar Ismael cuando venga, de que en estas pruebas de tercero y sexto por fin se cumple la ley, porque la ley dice que la prueba de tercero y sexto es competencial, no es de contenidos. Y en Madrid alguien había decidido saltarse lo que decía la ley. Y ya no está ese apartado de cultura general. Y eso es en realidad lo último que quiero decir. ¿Qué es cultura general? A mí me parece mucho más importante saberse las provincias de China que los reyes godos. Es mucho más determinante China ahora mismo que saber una lista de 300 nombres de autores de literatura en segundo de bachillerato. ¿Quién decide qué es lo importante? Si vivimos en una sociedad donde nadie va a poder saberlo todo, necesitamos flexibilidad curricular, donde el chico también podrá decidir crecer en función de lo que le interesa, y donde el chico podrá decidir qué itinerario sigue. Y trabajando desde la motivación, conseguiremos mucho más en los chicos que trabajando desde la imposición. Finalmente, repito la idea central. Vivimos en un proceso de transformación del sistema educativo. Y después de que hemos fracasado en esa transformación, algunas de las ideas de la transformación son de 1920. Vienen de Piaget. Entonces, si hemos fracasado tantas veces, es porque nos estamos equivocando en el modelo de transformación. Quien gana o pierde la batalla de la internacionalización, de la transformación del sistema educativo, es cada centro. Déjennos a nosotros hacer. Nada más. Muchas gracias.